¿Qué tal? Mi nombre es Alan Jonathan Maldonado y me da mucho gusto poder saludarles. En este video voy a explicar cómo se desarrolla un programa de capacitación dentro de las organizaciones. Voy a abordar desde los elementos iniciales hasta las diferentes modalidades de capacitación, sus bases psicológicas, estrategias para asegurar que lo aprendido realmente se aplique en el trabajo, así como la forma en que se evalúa la capacitación. Para entenderlo mejor, podemos pensar en la capacitación como si se fuera a entrenar para un deporte. No basta con saber la teoría, necesitamos practicar, recibir retroalimentaciones y aplicar lo aprendido en un contexto real. Justo eso es lo que busca la capacitación en las organizaciones. Los elementos iniciales de un programa de capacitación. Antes de capacitar, hay algo que es muy importante, saber para qué. Según Amont, el primer paso es detectar necesidades, es decir, identificar qué le falta al trabajador para desempeñarse mejor. Aquí lo podemos imaginar como un diagnóstico médico. No podemos recetar un tratamiento sin saber qué tiene el paciente. Lo mismo pasa con la capacitación. Si no sabemos qué falta, podemos enseñar cosas que realmente no sean tan útiles. Después se definen los objetivos. Esto es clave porque los objetivos funcionan como una especie de GPS que nos dice hacia dónde va la capacitación. También se selecciona a quién va dirigida, porque no todos tienen la misma necesidad. No es lo mismo capacitar a un gerente que a alguien que esté en atención a clientes. Y finalmente se diseña el contenido y se eligen los métodos, es decir, cómo se va a enseñar. Si esta parte se hace mal, todo lo demás se cae. Es como construir una casa con cimientos débiles. Comenzaremos a hablar de la capacitación presencial. La capacitación presencial es la forma más tradicional. Es cuando un instructor y los participantes están en el mismo espacio. Aquí lo importante es la interacción directa. Puedes hacer preguntas, puedes recibir una retroalimentación inmediata y podemos ver las reacciones en tiempo real. Un ejemplo muy claro es cuando alguien aprende a hablar en público. Obviamente no es lo mismo ver un video que practicar frente a otras personas, recibir sus comentarios o ver sus reacciones. Entre los métodos presenciales, algunos que son los más comunes son la exposición, que es cuando alguien explica un tema, la discusión grupal, que es un intercambio de ideas, el juego de roles, que es simular situaciones reales, y por último los estudios de caso, donde se analizan problemas que son reales. Por ejemplo, en recursos humanos se usan mucho los juegos de roles para practicar entrevistas o para simular la resolución de conflictos. Dentro de las bases psicológicas de esta capacitación presencial, hablamos que desde la psicología este tipo de capacitación se basa mucho en el aprendizaje social, es decir, aprendemos observando a otros, ya que si ves a alguien hacer algo bien, es más fácil que lo puedas replicar. También está la retroalimentación inmediata. Es como cuando estás aprendiendo a manejar y alguien te dice en el momento que gires más el volante o que hagas esto u otro. Esto acelera el aprendizaje. En pocas palabras, el aprendizaje aquí es más activo, social y guiado. Ahora hablaremos de la capacitación a distancia. La capacitación a distancia obviamente es muy diferente. Aquí no hay un contacto directo constante. Se utilizan plataformas digitales, videos o cursos en línea. La ventaja es que hay mucha más flexibilidad. Puedes aprender a tu ritmo, pero también tiene un reto, ya que requiere disciplina, porque nadie está ahí diciéndonos pon atención o haz esto en el momento. En cuanto a los métodos a distancia, algunos que podemos mencionar son los cursos en línea, los videos educativos, los simuladores y las plataformas interactivas. Por ejemplo, muchas empresas capacitan a su personal en sistemas mediante simuladores, donde pueden practicar y no correr ningún riesgo. Las bases psicológicas a distancia. Aquí entra algo muy importante, que es el aprendizaje autodirigido. Es decir, tú decides cómo aprender.
no depende tanto de un instructor. También influye la motivación interna, ya que si no tenemos interés, pues es mucho más fácil abandonar. Podemos verlo como ir al gym. Nadie nos obliga, decidimos si vamos o no, y eso cambia pues completamente la experiencia a cuando vamos acompañados. Ahora hablaremos de la capacitación en el puesto. Esta es probablemente la más práctica. Aquí el aprendizaje ocurre directamente en el trabajo, es decir, haciendo. Por ejemplo, cuando alguien nuevo entra a una empresa y aprende observando a un compañero más experimentado, pues es mucho más fácil adquirir estos conocimientos. Métodos en el puesto. Algunos de los métodos son la rotación de puestos, mentoría, coaching y el entrenamiento práctico. Un ejemplo claro es cuando un supervisor guía a un nuevo empleado paso a paso dentro de algún proceso. Y las bases psicológicas en el puesto, tenemos que aquí el aprendizaje es experiencial, es decir, se aprende a través de la práctica. También se refuerza por repetición, ya que mientras más haces algo, mejor lo haces. Es como aprender a andar en bicicleta. Podemos leer sobre ello, pero hasta que no lo hacemos es cuando realmente vamos a aprender. Ahora hablaremos de las estrategias de transferencia. Aquí viene algo clave. No sirve de nada capacitar si lo aprendido no se aplica. A esto se le llama transferencia. Algunas de las estrategias son la práctica constante, la retroalimentación, apoyo del jefe, el seguimiento. Es como cuando estudiamos para un examen. Si solo lo memorizamos y no lo practicamos, pues es más fácil que se nos olvide. En cuanto a diseños y evaluación, eh, para saber si la capacitación funciona, se utilizan diseños de investigación. El más fuerte es el experimental, donde se comparan grupos con y sin capacitación. También está el cuasi experimental, que es más común en empresas, ya que esto permite medir si realmente hubo un cambio. Y en cuanto a la evaluación, la capacitación se evalúa en diferentes niveles. Si aprendieron, si mejoraron su desempeño, si hubo un impacto en la organización. Por ejemplo, si después de capacitar disminuyen errores, pues entonces es obvio que sí funcionó. Por último, vamos a hablar sobre el estudio de Science of Training and Development in Organizations. En este estudio se identificaron necesidades, se diseñaron programas, se implementaron y se evaluaron resultados. Sin embargo, en algunos casos no se detalla completamente cómo se aseguró la transferencia, lo cual es una pequeña limitación, porque no sabemos si el aprendizaje se mantuvo con el tiempo. Y en conclusión, la capacitación no es solo dar cursos, es un proceso completo que implica analizar, diseñar y aplicar, y posteriormente evaluar. Desde la psicología entendemos que aprender no es solo recibir información, sino es procesarla, practicarla y aplicarla. Y creo que esa es la clave. La capacitación funciona cuando realmente cambia la forma en la que las personas trabajan, o trabajamos, o aprendemos algo nuevo. Agradezco mucho su atención y dejo aquí las referencias utilizadas para este video.